Vamos a orar. Padre, reconocemos nuestra incapacidad de poder entender tu palabra. Nuestra mente no es propicia. Nuestra mente está sobrecargada de preocupaciones, de afanes de esta vida, y por eso a veces no puede absorber tu palabra como tú quieres que lo haga. Te pedimos pues que renueves nuestra mente en este momento, que tu Espíritu Santo nos dé una mente ágil para recibir, para entender tu palabra, con el fin de que no solo la creamos, sino que la apliquemos a nuestras vidas. Tú quieres que la palabra deje de ser solo una letra muerta y se convierta en una letra viva, una vivencia, que podamos nosotros empezar a vivir en estricta conformidad con tu palabra, para que nuestra vida cambie y nuestra vida impacte, y que podamos ser útiles para ti, para tu iglesia, en esta generación depravada en la cual nos ha tocado vivir. Tú quieres que brillemos en medio de las tinieblas, y yo te pido, Señor, de que hoy todos estemos atentos, que no nos distraigamos con pensamientos vanos, sino que nuestra mente esté bajo el control del Espíritu Santo, para que lo que vamos estudiando lo podamos nosotros recibir con alegría, sabiendo que es la revelación de tu voluntad para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema que les anuncié de ayer para esta mañana es la fidelidad. La fidelidad. Ustedes, los que estuvieron anoche, saben que uno de los 7 requisitos que una persona tiene que llenar para poder ser miembro del ejército de Dios y ciudadano del reino de Dios es la fidelidad. Lo mencionábamos anoche de paso, pero ahora lo vamos a estudiar pues con mayor profundidad. Si hay algo que Dios exige, pero también aprecia en el hombre, es la fidelidad. De modo que abramos el libro de los Hebreos. Hay muchos pasajes, yo escogí este para iniciar el estudio. Y alguno que tenga voluntad de hacerlo, que lea Hebreos 3, del 1 al 6, donde habla de la fidelidad. Hebreos 3, del 1 al 6, dice así: Por tanto, hermanos míos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa de que lo hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, el cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, el gloriarlo en la esperanza. Bueno, este pasaje habla de 2 personas. ¿Quiénes son esas 2 personas? Cristo y Moisés. Jesucristo y Moisés. ¿Y cuál es la característica común entre los 2? La fidelidad. En el versículo 1 habla de la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, y en el versículo 5 también vuelve a hablar de la fidelidad del Señor Jesús para con nosotros. Y así como Él es fiel para con nosotros, también exige que nosotros seamos fieles para con Él. Pero aquí habla de 2 personas destacadas en la palabra de Dios. El primero fue Jesús. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación o del llamamiento celestial, considerad a quién,
a Jesucristo. ¿Y qué ministerios menciona aquí en particular del Señor Jesús? Apostólico. Jesús fue apóstol. En realidad Jesús tuvo los 5 ministerios. Hoy pues Dios reparte los ministerios como Él quiere. Y hay personas que pudieran tener una combinación de ministerios, ¿no? Hay pastores que también son maestros. Hay apóstoles que también son evangelistas. Pero que una persona tenga los 5 ministerios en pleno apogeo es difícil aún creerlo, ¿no? Porque cada ministerio trae ciertas responsabilidades que difieren de los demás ministerios, ¿no? Quizás lo más cercano en la Biblia de una persona que tenga los 5 ministerios aparte del Señor Jesús fue Pablo. Porque Pablo en diferentes etapas de su ministerio cumplió algunos de estos ministerios. No digamos que lo enfatizó según la necesidad del momento y del lugar donde estaba. Por ejemplo, cuando yo me inicié en el ministerio, empecé como evangelista. Prediqué en muchos lugares casi públicos. Un jovencito prediqué en el estadio de béisbol de Tegucigalpa, Honduras. Prediqué en la Plaza de Toros de Monterrey, México. Y fueron cientos y cientos los que, como dicen comúnmente, aceptaron a Cristo. Pero después de varios años de estar haciendo esa labor, el Señor me cambió el ministerio y entré al pastorado. La iglesia El Calvario en la ciudad de Guatemala se quedó sin pastor, y no habiendo un candidato disponible en ese momento, me pidieron a mí que tomara la iglesia. Y yo cancelé mis viajes a nivel nacional o internacional para dedicarme a la iglesia durante varios años. Cuando Dios levantó una persona para que tomara el pastorado, entonces ya cambié otra vez de ministerio. Me dediqué más a una labor de tipo apostólico, que yo no sabía lo que era, porque salía a lugares, fincas, pueblos. Yo tocaba el acordeón, me llevaba a unos jóvenes y llegábamos, dormíamos donde fuera, en una estera, en una tabla. Pero no sé, lo que hacíamos era en las horas de la tarde y para entrar la noche nos íbamos a los parques, si los hubiera, o a lugares públicos. Yo me ponía a tocar y los jóvenes a cantar, como lo estuvimos haciendo hace un minuto, y la gente se juntaba. Era una novedad, que en muchos de esos lugares nunca se había predicado el Evangelio. Y ver a un grupo de jóvenes comandados por lo que ellos llaman un gringuito, fue punto de atracción. La gente se reunía, escuchaba, y cuando yo hacía la invitación, los desafiaba a reconocer a Jesucristo como Salvador y Señor, pues muchos de ellos lo hicieron, y con esas personas iniciamos la iglesia en esa comunidad. Y así nacieron bastantes iglesias. Cuando se derramó el Espíritu Santo, el Señor me introdujo al ministerio profético. Y hubieron muchas manifestaciones angelicales, hubieron visiones, hubieron trances. Entramos a una atmósfera sobrenatural en que Dios se manifestaba de una o de otra manera. Y por último, por allá, por el año 1965-66, en una manifestación de esa clase, el Señor por primera vez me llamó apóstol. Saben ustedes que hubo un proceso de evangelista, pastor, maestro, profeta, apóstol. O sea, Él me permitió saborearlo de diferentes ministerios, conocerlo, para que ya siendo apóstol yo pudiera entender cada ministerio.
saber cómo relacionarme con ellos, cómo servirles, cómo alentarles en el cumplimiento de su ministerio. Yo no digo que tengo los 5 ministerios, lo que digo es que los saboreé y pude pues ejercerlos durante un tiempo, aunque tal vez de una forma un poco deficiente, pero de esa manera yo conocí todos los ministerios, los 5 ministerios primarios, y he podido trabajar con siervos de Dios que desarrollan algunos de estos ministerios y serles de ayuda, orientarlos, encauzarlos para que puedan tener un ministerio mucho más efectivo. Ahora, aquí habla de 2 personajes: de Cristo, que fue fiel sobre su casa. ¿Y cuál es la casa? Nosotros, dice. O sea, aquí habla del pueblo de Israel. ¿Quién fue el líder del pueblo de Israel a la salida de Egipto y al ingreso, hasta que llegaron a las orillas del río Jordán para entrar a Canaán? ¿Quién fue? 40 años, Moisés. Y o sea, Moisés fue el cabeza titular del pueblo de Israel. ¿Y cómo desarrolló su ministerio? Pues con ¿qué cualidad? Fidelidad. ¿Tenía deficiencias? Sí, todos los tenemos, o las tenemos. No era perfecto, tanto fue así, pues que usted sabe que él tuvo un arrebato de ira cuando estrelló las tablas y cuando golpeó la peña en desobediencia a Dios, y eso pues impidió que él entrara a la tierra prometida. Tuvo que transferir su ministerio a Josué para que Josué cumpliera esas etapas del ministerio. A Moisés le correspondía hacerlo, pero él se descalificó porque no supo controlar su carácter, no pudo mantener bajo sujeción la carne. Ahora el segundo personaje que se menciona aquí es Jesucristo, y él fue tentado igual que Moisés, igual que todos nosotros, tentado en todo punto, pero sin pecado. O sea, Moisés no fue perfecto y por eso dañó su testimonio, dañó su ministerio, y eso le impidió entrar en ese momento a la tierra prometida. En cambio, Jesucristo pues no falló. Él tal vez fue sometido a pruebas tan duras y aún más duras que Moisés, pero él supo responder. Entonces, ellos dos son ejemplo para nosotros. Yo les aconsejo que en su lectura personal de la Biblia, que ojalá la hagan, estudien la Biblia desde el punto de vista biográfico. Tomen la biografía de cada de los hombres más destacados de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y descubran cuáles eran sus cualidades, pero también descubran cuáles eran sus fragilidades o debilidades, para que podamos imitar sus cualidades y podamos evitar sus debilidades. Es un estudio fascinante y no podemos hacerlo aquí y ahora, pero yo sí les aconsejo que ustedes lo hagan. Que podrían, por ejemplo, tomar un personaje bíblico por semana, empezar a estudiar hombres desde el Adán en adelante, estudiar a Enoc, estudiar a Noé, estudiar a Abraham, a todos estos personajes uno por uno, para ver cuáles son las cosas que sería necesario que nosotros desarrolláramos
para llegar a ocupar un lugar de liderazgo como ellos ocuparon. Y no es un estudio teológico, es un estudio biográfico. O sea, no se estudia en ese caso la Biblia para establecer una doctrina, sino que se estudia con el fin de conocer las cualidades y también los defectos, y para que nosotros podamos ir cambiando como Dios quiere que cambiemos en estos tiempos finales. Vamos a leer otra vez lo que dice aquí. Por tanto, hermanos santos, participantes de este llamamiento, esta vocación celestial, considerad. Ahí habla de estudio. Debemos estudiar la vida de estos hombres, debemos considerar la vida de estos hombres para aprender e imitar las buenas cualidades. Considera al apóstol y pontífice. Allí hay dos ministerios que tuvo el Señor Jesús. Uno, que era un ministerio del Antiguo Testamento, pontífice, sumo sacerdote, y uno del Nuevo Testamento, que era apóstol. En Cristo estaban conjugadas o concentradas todas estas opciones ministeriales. Dice que Jesús fue fiel, versículo 2. ¿Fiel a quién? Al que le constituyó. ¿Quién lo constituyó? El Padre. El Padre depositó su confianza en su Hijo y lo envió al mundo a desarrollar el ministerio que culminó, claro, con su muerte y su resurrección. Bueno, también aquí el versículo 2 dice, como también lo fue Moisés sobre su casa. ¿Cuál es la casa? Era la casa de Moisés. Casa aquí no es una construcción de concreto o de madera, no. La palabra casa en la Biblia puede significar ¿qué? Familia, ¿no? Familia. Pablo le dijo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Casa, familia. Entonces dice aquí que Moisés fue fiel sobre su casa del pueblo de Israel. Y él tiene muchas hermosas cualidades que nosotros debemos conocer e imitar. Versículo 2, déjenme ver. No, 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es este estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que a la casa el que la fabricó. Porque toda casa es edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel. Segunda vez que dice que Moisés fue fiel. Fiel sobre toda su casa como siervo, para testificar lo que se había de decir. Mas Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Sí, ahí está la condición. Si hasta el cabo, la palabra cabo significa fin, retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Claro, el lenguaje a veces para nosotros es un poquito complicado, pero lo que está diciendo aquí es que nuestra participación en lo que el apóstol está escribiendo aquí depende de un cumplimiento y de una condición. ¿Cuál es? Si hasta el cabo, si hasta el fin perseveramos. O sea, es imperante que nosotros seamos perseverantes si queremos participar en todo lo que Dios tiene planeado hacer en estos tiempos finales. Entonces, la cualidad que aparece aquí es fidelidad. Moisés fue fiel, Jesús fue fiel, y por lo tanto Dios nos está diciendo que nosotros también seamos fieles. Y no debemos evadir esa responsabilidad, sino que debemos cumplirla.
No es fácil, es cierto, pero debe haber en nosotros la disposición, la determinación de serlo. Ahora definamos la palabra fiel, fidelidad. La palabra fidelidad tiene diferentes significados. Si uno lo busca en la Biblia y en las ayudas ministeriales como concordancia diccionario. La palabra fiel significa, bueno, una palabra sinónimo es leal. Lealtad y fidelidad son sinónimos. Pero también la palabra fiel significa una persona devota, una persona constante, que tiene constancia, no voluble, no variable, sino que constante. Hay unas 2 o 3 palabras que sí deben ustedes memorizar. Fidelidad significa que la persona es confiable, digna de confianza, que uno puede depender de ella, una persona que no le va a fallar, una persona que no le va a traicionar, una persona que no defrauda, no engaña, es fiel. Entonces recuerden eso. ¿Qué significa fiel? Digno de confianza. Digno de confianza. Lealtad. Confiable, que tiene credibilidad. Que tiene credibilidad. Apréndanse eso de memoria. Una persona devota, una persona responsable, que uno le delega algo y lo cumple al pie de la letra. Que no le va a quedar mal, no le va a fallar, no le va a engañar, no le va a defraudar, sino que es una persona que uno sabe de antemano que va a hacer las cosas como uno quiere, cuando uno quiere. O sea, no es fácil ser una persona confiable. También una palabra significa que es auténtica, una persona auténtica, que no aparenta una cosa y es otra, sino que es lo que muestra ser. Bueno, resumamos pues. A ver, aportemos qué significa fidelidad o qué es una persona fiel. Leal. Una persona leal, Confiable. digna de confianza, confiable, que tiene alta credibilidad, Auténtica. es auténtica, constante, perseverante. Hay muchas palabras que Íntegro también puede ser. Integridad. sí, yo creo que tiene que ver con eso también. Una palabra que debemos aprender es la palabra fidedigna. Fidedigna. Fiel, fidelidad, es una persona fidedigna, confiable, que tiene credibilidad, que uno sabe de antemano que uno puede confiarle hasta la vida, que no le va a fallar, que no le va a engañar, que no le va a defraudar, sino que va a aceptar el reto, la responsabilidad de hacer algo y lo va a hacer, y de la mejor manera posible, si es posible con excelencia, ¿no? De acuerdo con su capacidad. Por ejemplo, ahí en Hechos 8, cuando habla de Felipe, el evangelista, Hechos 8, versículo 12. ¿Quién era Felipe? Era un evangelista que, guiado por el Espíritu Santo, fue a la ciudad de Samaria a predicar el evangelio del reino de Dios. Alguien que lea 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que proclamaba las buenas nuevas acerca del reino de Dios y del nombre de Jesús, el Mesías, fueron bautizados tanto hombres como mujeres. Ahora, para que ellos creyeran en Jesucristo, lo reconocieran como Salvador, y en evidencia de eso se sometieron al bautismo para pasar a formar parte del pueblo de Dios, tenían que creer primero en quién. En Felipe. En Felipe.
¿Qué es lo que tenía entonces Felipe? Credibilidad. Creyeron en Felipe, vieron en él ciertas cualidades impecables, entonces creyeron y como resultado de eso se convirtieron, se bautizaron y pasaron a ser parte del pueblo de Dios. Y yo le voy a decir, hermanos, si queremos que las gentes que nos rodean, los que viven, estudian o trabajan con nosotros, crean en el Señor Jesucristo, primero tienen que creer en quién, en nosotros. Si no creen en nosotros, nunca van a creer en Cristo. Y ese es el problema que uno encuentra a veces cuando sale a evangelizar. El pretexto que saca la gente para no recibir a Jesús es que un familiar, un vecino, dice ser cristiano, pero no da evidencias. Es tramposo. No se le ven fruto. Es tramposo, es peleonero. Una persona que decepciona a la gente, que supuestamente siendo cristiano, vive muy por debajo de lo que un cristiano debe ser y debe hacer. Entonces aquí hay una evidencia. ¿Por qué tuvo éxito Felipe en Samaria? ¿Por qué es que una multitud de personas en esa ciudad se convirtieron, se bautizaron? ¿Por qué sería? Por el testimonio de por la vida de este hombre. Claro, el testimonio de su vida antes el testimonio de su boca. Vieron en él cualidades. El hombre tenía credibilidad. Yo le voy a decir, hermanos, nosotros necesitamos desarrollar eso, no importa nuestra edad, que no seamos hipócritas, que decimos que somos algo y demostramos que somos lo contrario. Hay una dualidad, hay una contradicción enorme entre lo que decimos ser y lo que demostramos ser con los hechos. En 1 Timoteo 3:7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y el lazo del diablo. ¿Y de quién está hablando ahí? De Timoteo. Sí, no, pero... Dice requisito de un obispo. Ah, bueno. Un líder en la iglesia del Señor Jesucristo tiene que tener credibilidad, que tenga buen testimonio de quiénes. De los de afuera. Fuera, porque si no tiene esa credibilidad va a dañar la obra, no va a beneficiar la obra, sino dañar la obra. Y por eso es que Pablo a Timoteo le dice en capítulo 2 Timoteo 2, 3:7. no, 2 Timoteo 2, 1, 2, 2 Timoteo 2, 1 y 2. Por lo cual has oído de mí ante muchos testigos. Vuelva a leer. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar tú también a otros. Ahí está. ¿Cuál es la palabra? Fiel. Fieles. Cuando uno como pastor va a escoger a personas y delegarle alguna responsabilidad, ayer que iba a ser Timoteo, iba a escoger maestros. Tal vez él tenía grupos familiares, tenía reuniones por las casas y él no podía ir a todas, no le daba tiempo entonces Pablo le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a quienes, Hombres fieles. que sean idóneos para enseñar a otros. Y es muy importante, hermanos, que nosotros probemos a las personas que nos van a rodear y nos van a asistir en el desarrollo de la obra del Señor. Deben ser personas fieles, porque de otra manera no son idóneos para enseñar. Tal vez tienen mucha capacidad intelectual y aún verbal, pero si su vida no
no corresponde a su profesión, van a hacer más daño que bien, porque la gente va a ver que hay una fuerte contradicción entre lo que ellos dicen y lo que ellos hacen. No respaldaban sus palabras con hechos que inspiraran a la gente, que infundieran a la gente confianza de que lo que están diciendo es la verdad de Dios. Bueno, ya entiendo la palabra fidelidad. ¿Qué es lo que Dios está exigiendo de nosotros en los tiempos finales? Fidelidad. Bueno, vamos a ver algunas personas que fueron fieles en tiempos bíblicos, para que sean nuestros ejemplos en estos días finales. Vamos al Antiguo Testamento primero. Por aquí escribí el nombre de algunos. Miremos Nehemías 9, 7 y 8. Aquí habla de uno de los patriarcas y de los hombres más destacados del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Nehemías 9, 7 y 8? Yo agradezco que uno o dos estén leyendo, pero tal vez sería bueno darle oportunidad a otro que lea para que todos participen. Ahora, si nadie más lee, pues Jesse o Osvaldo pueden leer. Nehemías 9, 7 y 8. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo. Mire qué lindo. Dios andaba buscando un hombre porque dice que lo halló. Dios estaba buscando un hombre a través del cual él pudiera cumplir un plan en beneficio de la humanidad. ¿Y dónde lo fue a encontrar? Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, que era un área rural entre el río Éufrates y el río Tigris, en lo que en aquel tiempo se llama Mesopotamia y hoy se llama Irak. Ahora, ¿cuál fue la cualidad que Dios vio en este hombre? Corazón fiel. La fidelidad. No sus cualidades manuales ni sus cualidades intelectuales. ¿Qué fue lo que vio? La fidelidad. Hallaste su corazón fiel. Y con ese hombre él determinó levantar una nueva nación, porque Abraham fue el patriarca y progenitor del pueblo de Israel. De modo que el primer hombre que encontramos que fue fiel a Dios es Abraham. Bueno, ahora vamos a buscar otro. 1 Samuel 22, 14. Dice, Ahimelech respondió al rey y dijo, pero ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? ¿Quién entre todos tus siervos es tan fiel como quién? David. Entonces, ¿cuál era la cualidad de David? Fiel. Que le abrió las puertas a un lugar de liderazgo en la nación. La fidelidad. Muy bien, entonces ya llevamos dos hombres. Y ustedes van a notar que los hombres más relevantes del Antiguo Testamento, todos tenían esa cualidad. Y Dios no va a soslayar esa cualidad para darnos a nosotros una posición en su pueblo que no merecemos. Bueno, vamos a otro. Oseas 12, 1. Efraín se apacienta de viento y sin cesar persigue al solano. Multiplica la mentira y la violencia. Han pactado un pacto con Asiria y llevan el aceite a Egipto. No,
Ese es Oseas 12. 12.1. 12.1. Déjame buscarlo. Yo sé que está en Oseas. Leas el versículo 11-12 primero y después yo les... 11.12. 11-12. Dice, Efraín me tiene rodeado de mentiras, la casa de Israel de falsedades, y Judá aún... No hay 11-12 en Oseas, o hay. Sí, dice, para con el Santísimo, él y el fiel. Aquí en Oseas 12.1, en esta versión dice: cercóme Efraín con mentira y la casa de Israel con engaño, mas Judá aún domina con Dios y es fiel con los santos. A ver, Sebastián, ¿cómo dice? Sí, 11-12. Es capítulo 11, versículo 12. Es que parece que Claro, la partición Sí, mi partición de versículos. se varía en el... Sí, y dice, Efraín me tiene rodeado de mentiras, la casa de Israel de falsedades, y Judá aún divaga para con Dios, para con el Santísimo y el... Divaga, Sí. Gobierna. divaga. Que dice, y Efraín no tiene rodeado de mentiras, la casa de Israel de falsedades, y Judá aún divaga para con Dios, para con el Santísimo y el fiel. Esta es la textual. La palabra divaga no me parece a Judá aún gobierna con Dios, dice. Gobierna. Gobierna, aquí dice Judá domina. anda errante. Aquí dice que domina y ahí dice que gobierna. Esa es la palabra correcta. Hermano. Sí. Gobierna, claro, divaga, no. Y Si errante usted- dice aquí. Bueno, es que ese es el problema de las versiones. Que los traductores, bueno, humanos, están influenciados por sus antecedentes, usemos esta palabra, religiosos. Se venían de una iglesia tradicional, venían de una iglesia pentecostal. Todo, es como si yo repartiera unos anteojos de color, unos lentes de color azul, rojo, amarillo, verde. ¿Van a ver las cosas igual? No. Van a ver, cada uno va a ver las cosas desde su perspectiva. Y eso pasa con nosotros. Los antecedentes religiosos que traemos, denominacionales, doctrinales, influyen sobre nuestra forma de leer la Biblia. A mí, allí con que anda errante y divaga, lea la versión. Efraín me ha rodeado de mentiras, y el reino de Israel con fraude. Judá anda errante, lejos de Dios, lejos del Dios altísimo y fiel. Yo tengo la versión antigua. Ahí habla de que Dios es fiel, pero en la versión digámosle antigua o la 1909-1985 usa la palabra de que Judá era fiel. Era fiel, porque aún gobierna con Dios. Que Dios lo es. Aquí dice, cercóme Efraín con mentira, y la casa de Israel con engaño, mas Judá aún domina con Más Dios. es empero. Ahí está el contraste. Pero Judá aún domina con Dios y es fiel con los santos. Ahí está. Ve la diferencia en las traducciones. Por eso es bueno pedir consejo antes de comprar una Biblia. Tener la versión más acertada. Porque hay versiones que, yo digo, no son revisiones, son perversiones de la palabra de Dios. Y las han traducido y las han publicado por razones comerciales. Me gusta más Reina Valera. donde dice que Gobierna. Efraín, pues, no era fiel, pero en contraste con él está Judá. ¿Quién era Efraín? Hijo de Jacob, ¿o no? Sí. ¿Y quién era Judá? Hijo de Jacob. Está contrastando estos dos hermanos que fueron patriarcas de Israel, eran los 12 patriarcas. Y dice que uno era
¿cómo era? Según, Mentiroso. no, El otro, mentiroso. Efraín. Mentiroso. Se escondieron con mentira y la casa de Israel con engaño. Pero en contraste con ellos, Judá era ¿qué? Fiel. Y por lo tanto él dominó, gobernó. Su autoridad estaba basada sobre su fidelidad. Y si usted quiere tener autoridad eventualmente en el pueblo de Dios, va a tener que ser fiel. Porque si no, en vez de sembrar la confianza, va a sembrar la desconfianza, y aunque usted hable bonito y haga buenos planes, etcétera, etcétera, no le van a hacer caso, porque saben que su vida es contradictoria. Muy bien, entonces ya llevamos a Abraham fiel. ¿Quién más? David. David fiel. Judá fiel. Vamos, Moisés fiel también. Sí. Ya vimos a Moisés. Veamos otro. 1 Samuel 2:35. Es una muestra. Yo, empero, levantaré para mí un sacerdote fiel que actuará conforme a mi corazón y a mi alma, y le edificaré casa firme, y él andará todos los días delante de mi ungido. Delante de mí, ungido, o delante de mí, ungido. ¿A quién se está refiriendo? Al profeta Samuel. A Samuel, que era profeta y era sacerdote. Pero lea otra vez el pasaje para que ustedes vean. Yo levantaré, yo me suscitaré, levantaré. Yo, empero, levantaré para mí un sacerdote fiel que actuará conforme a mi corazón y a mi alma. Una persona fiel va a actuar ¿cómo? Va a actuar conforme al corazón y al alma. Conforme al corazón de Dios. Cuando habla de David, dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Claro, eso no quiere decir que era absolutamente perfecto. Él cometió errores, y uno de los errores más graves es que se dejó seducir, o él se dejó seducir, o él sedució ¿a quién? A Betsabé. Y le costó caro ese pecado, porque el hijo que nació, que también enfermó y murió por juicio divino, por castigo sobre David, por haber hecho una cosa tan errónea, tan equivocada. Entonces vemos a Samuel. También leamos acerca de Samuel en el 3:20 del mismo libro. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Bueno, en el 2:35 habla de que Samuel era sacerdote fiel, pero aquí en el 3:20 dice que Samuel también era profeta fiel, tenía doble ministerio, combinaba el ministerio sacerdotal con el ministerio profético, pero en el desempeño de los dos ministerios era fiel. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos hombres fieles llevamos del Antiguo Testamento? 5. Vamos a ver cuáles son. Moisés, Empecemos. Abraham, Moisés, Judá, David. No, Moisés es antes Samuel. de David. Abraham, Abraham, Samuel, Moisés, No, Abraham, Jacob, Judá, pero en orden de cronológico. Primero Abraham, Judá, Judá, que era bisnieto de Abraham, Moisés, David, Samuel, y Samuel era antes de David y después David. Bueno, vamos a ver uno más. ¿Les está aburriendo el estudio? No. Pues ojalá que no. Vamos a Daniel 6:4. ¿cuánto? Daniel 6:4.
Daniel 6:4 dice así: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión de acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ajá, ahí está. Tenía enemigos que lo acechaban, lo espiaban, porque querían acusarlo con el fin de eliminarlo. Pero ¿qué dice ahí? Que él era fiel. Que no pudieron, ¿qué? Hallar nada malo en él. ¿Por qué? Porque era fiel en todo. Era fiel. Qué importante es esto, hermanos, que seamos fieles. Hay uno que búsquenlo en Deuteronomio 1:36, que también excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Ajá, aquí está otro, Caleb. Yo le daré la tierra. Él heredó la tierra que le fue prometida. ¿Por qué? Porque fue fiel. Porque fue fiel. Otro hermano que lea ese pasaje, por favor. Amén. El 1:36. Excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Bueno. Entonces, ¿cuántos hombres hemos encontrado en el Antiguo Testamento fieles? 6. 7. 7. David, empecemos. Abraham, Judá, Moisés, Samuel, Caleb, Samuel, David y Daniel. Están los 7. Y noten los beneficios que ellos alcanzaron por ser fieles. Caleb heredó la tierra, y la Biblia dice que nosotros estamos también llamados a heredar el mundo, no solamente la pequeña tierra llamada Israel, que es una miniatura, es un país muy muy pequeño, sino que estamos llamados a heredar la tierra. Eso está en Romanos. Muchos están pensando, como dije anoche, me voy con él y voy a ir al cielo y allá pues no, nosotros no vamos a ir al cielo, nosotros vamos a heredar la tierra. Yo tengo un estudio sobre heredar la tierra y es muy muy interesante, pero eso se lo vamos, no sé si lo daré aquí, si hay tiempo aquí en Santiago, pero vamos a ver en Romanos. Las páginas se me pegan todo el tiempo, es que la Biblia está viejita como el dueño. ¿Romanos cuánto? Paciencia. bueno. Esa otra manera y aquí está. 4:13. 4:13. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Heredar el mundo. Que iba a heredar el mundo, no solo esa parcela llamada Israel. Ahí va a comenzar, pero que iba a heredar el mundo. Pero noten bien que esa promesa fue dada a Abraham, y ¿a quién más? A su simiente. A su simiente. Versículo 16. 16. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente. A toda la simiente de Abraham, lógicamente. No solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Bueno,
Entonces, hermanos, Abraham tenía dos simientes, por decirlo así, uno como las estrellas del cielo y otro como las arenas del mar. La arena representa el pueblo natural. ¿Cuál es el pueblo natural? Israel. Pero las estrellas representan un pueblo celestial. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia de Jesucristo. Gálatas 3:29 lo dice claramente. Yo sé que yo tengo, y lo he dicho, en Israel tengo una parcela que tengo que ir a reclamar algún día. Ya me ha sido asignada. Es un acto de fe. Sí. Yo no he ido a Israel porque no he querido. He tenido oportunidad de ir y le digo, no, yo voy a ir cuando esté Cristo porque voy a ir a reclamar mi parcela. Tomar posesión. O sea, solo ir a abrir la boca y ver unos monumentos viejos ahí, todos. No. Yo no hago turismo. ¿Sabes? Cuando vengo a Chile no me llevan a ninguna parte. Me cierran a ver caras feas. ¿Qué pasaje les digo? Alguien que lo lea. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Lea otro que lea ese versículo. Amén. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. No, pero esa es la misma versión. Una que difiera. Dice, vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois. Ah, simiente, esa es la palabra. Simiente significa semilla. Linaje. Entonces nosotros, si somos de Cristo, y me supongo que lo somos, sí, tenemos un privilegio enorme que es el de ser herederos de qué? De la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Heredar el mundo. Ajá. O sea, tenemos un futuro sublime. Pero ¿de qué depende que nosotros entremos en posesión de nuestra herencia? La fidelidad. Es una cualidad que no podemos ignorar. Nosotros tenemos que proponernos ser fieles a Dios para poder heredar lo que Dios nos ha prometido. Y la promesa es extraordinaria, ¿no? Bueno, vamos a ver personas que fueron fieles en el Nuevo Testamento. Claro, el primero ya se mencionó, que es Jesucristo. Pero vamos a ver otros, aparte de Jesús. Se los voy a dar no necesariamente en el orden en que están, pero miremos primera de Corintios 4:17. Amén. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Ahí está. ¿Cuál era la cualidad de Timoteo? Fiel. Por eso Pablo le delegó ciertas funciones, ciertas posiciones, porque él probó con los hechos de que era fiel. Recuerden ese nombre, Timoteo. Vamos a Efesios 6:21. Otro discípulo de Pablo. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. ¿Cómo se llamaba este hombre? Tíquico. Tíquico. Y él era, la cualidad de él era ¿qué? Fiel. Era discípulo de Pablo. Vamos a ver otro. Colosenses 1:7. Otra persona que lea, hay varios que creo que hay que mandarlos a la primaria para que aprendan a leer.
¿O será que no saben el orden de los libros de la Biblia y no encuentran? Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. Aquí hay para otro. vosotros. Ya llevamos Timoteo, Tíquico y ahora Epafras, otro discípulo de Pablo. ¿Cuántos llevamos de discípulos de Pablo? 3. Bueno, hay que buscar más. Por aquí tengo según de Pedro 5:12. Según de Pedro 5:12. En segunda Pedro, Yo hasta el yo lo tengo hasta el 3 acá. ¿Ah? Primera vez de Entonces tal vez es primera Pedro. Dice, por medio de Silvano, nuestro fiel hermano, según yo lo conceptó, os he escrito brevemente exhortando a testificando que está. No, pero no lea el resto, ya vio lo que estamos estudiando. Por medio de Silvano. Cuando se hacen estudios se busca solamente específico. lo específico. Por medio de Silvano, nuestro fiel hermano. Bueno, Silvano, según los historiadores bíblicos, es el mismo Silas. ¿Se acuerdan que primero Pablo viajó con Bernabé? Cuando Bernabé se apartó de él, entonces Pablo escogió a quién? Silas, que era profeta, para que lo acompañara en sus viajes. Es el mismo Silvano. Y Pablo ahora lo recomienda como qué. No Pablo, sino Pedro. Sí, Pedro. Fiel hermano. Fiel hermano. Entonces, hemos visto 5 discípulos de Pablo, compañeros de ministerio que viajaron, ministraron con él. Vamos a ver quiénes son. Timoteo, Tíquico, Epafras. Silvano. No, ese es el último. no. falta uno. Llevan 4. No, porque en Hechos, Felipe. No, de los que acabamos de mencionar. ¿Qué pasa con las cabezas de ustedes? Tienen que despertar. ¿O solo he dado 4? 4. He dado 4. ¿Sí? Sí. ¿De los acopiados? Sí. Bueno, ¿cuáles son esos 4? Timoteo. Tíquico. Silvano. Ahora, ¿por qué eran fieles ellos? Porque Pablo Porque Pablo era, porque su líder era fiel. Leamos 1 Timoteo 1:12. Otro que busque 1 Corintios 7:25. 1 Timoteo 1:12 y 1 Corintios 7:25. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Por qué puso Dios a Pablo en el ministerio? Porque lo tuvo por fiel. Ahora 1 Corintios 7:25. ¿Cuánto? En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como a quien han alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. He alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Entonces Pablo era fiel. Con razón sus seguidores eran ¿qué? Fieles. Si usted quiere que los que le rodean en el ministerio lleguen a ser fieles, usted tiene que ser ¿qué? Fiel. Usted tiene que ser el ejemplo de ellos. ¿Cómo puedo yo exigirle a alguien que ayune si yo no ayuno? O que diezme si yo no diezmo. Uno solo puede, pues, con la plena autoridad exigirle a los demás que hagan lo que uno hace. Porque si uno no lo hace,
lo puede predicar, lo puede enseñar y no va a traer ningún beneficio. Porque la gente sabe que uno no vive conforme a lo que enseña. ¿Me están entendiendo, hermano? Esa es una recomendación. Está en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, y no digan versículo, no van a esperar que yo lo encuentre. Hay gente impaciente aquí entre nosotros. ¿Seré yo, Señor? Esdras 7 días. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Él había preparado su corazón como escriba o como maestro para 3 cosas. ¿Cuáles son? Pero fíjense, hermanos, cuando están leyendo. Inquirir la ley de Jehová. Primero, para Inquirir la ley de Jehová. ¿qué significa inquirir? Estudiar. Preguntar. Una inquisición es cuando llaman a una persona y lo bombardean con preguntas. Una interrogación. Entonces, el método de que este hombre era hacerle preguntas a la Biblia. ¿Y esto qué significa? O sea, él era estudioso. Pero noten bien que él no estudiaba para enseñar, estudiaba primero para Practicar. Para sí mismo. Para leerlo. Para hacerlo. Y para hacer, dice. O sea, dice Julio. Inquiría la ley de Jehová Y para cumplirla, para cumplirle, y luego enseñarla. Y enseñar a Israel. está el orden. Se estudia con el propósito de cumplirla, y ya viéndola cumplida está uno autorizado para enseñarla. Eso vimos acerca de quién hace un momento en cuanto a los seguidores de Pablo y sus seguidores. Que primero cumplían la palabra y después la enseñaban. ¿Quiere usted llegar un día a ser efectivo en dar testimonio o dar enseñanza basada sobre la palabra de Dios? Usted tiene primero que estudiar y después cumplirla. El problema, la mayoría de las personas que van a la iglesia oyen la palabra, pero no la cumplen. Pasa al olvido. Yo creo que cuando uno oye una enseñanza, uno debe determinar: esto lo voy a poner por obra. Lo voy a poner en efecto. Lo voy a aplicar a mi vida. Si es palabra de Dios, esa es nuestra responsabilidad. De nada sirve acumular conocimientos si no los va a utilizar. De nada vale conocer la palabra si uno no va a vivir conforme a ella. Es letra muerta. Y el problema es que vamos a ser responsables por todo lo que leemos o todo lo que estudiamos. Dios nos va a llamar a cuentas por la revelación que hemos recibido de la palabra. Entonces, cuando estamos en un estudio bíblico, sea como aquí, debemos estar diciendo: esto lo tengo que poner por obra en mi vida, con la ayuda del Espíritu Santo, claro. Que, como dijo el Señor Jesús, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos la ayuda de Dios para poner por efecto la palabra de Dios. Pero esa debe ser la norma de nuestra vida: cumplir, 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 no solo acumular conocimientos. Por eso muchas veces los llamados institutos bíblicos son un fracaso, porque los jóvenes van y se encierran, estudian la palabra de Dios, pero no la practican, no viven en conformidad a ella, y tienen mucho conocimiento intelectual de la Biblia, pero en la vida diaria, la vida práctica, son un fracaso. Muy bien. Entonces, ya hemos visto que Pablo y sus seguidores eran ¿qué? Fieles. Hechos 16:15.
Hechos 16:15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Siga leyendo. Entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bueno, Lidia fue una mujer no judía, sino, me supongo, gentil, que Pablo conoció durante sus giras misioneras. Era una vendedora de púrpura, o sea, era una mujer que negociaba, una comerciante, que iba a otros lugares a comprar cierto producto que era púrpura, y no sé si era una tela o si era un tinte, pero lo traía y lo vendía. Pero ¿cuál era su cualidad según esto? Fiel. Ella conoció el Evangelio porque ella dice que ella iba con otras mujeres a orar a la orilla de un río. ¿Se acuerdan que Pablo fue allá a unirse con ellas, a orar, y en el camino le salió una brujita, una divina, que decía: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian? Y Pablo feliz: por fin alguien me reconoce por lo que soy. No, él sabía que esa brujita a lo que quería era desprestigiar a Pablo. O sea, Satanás le estaba usando para que la gente creyera que Pablo era igual a la bruja, que eran coyotes de la misma loma, ¿no? O sea, que eran personas que practicaban las ciencias ocultas. Y Pablo la reprendió y la liberó allí públicamente. Entonces Lidia se convirtió a Cristo y con el tiempo ofreció su casa para hacer allí reuniones. Cuando Pablo cayó preso en Filipos, se fue a parar a la cárcel con todos sus huesitos. Al salir, Lidia, ¿qué hizo? Ofreció su casa. Vuelva a leer el versículo para ver qué le ofreció su casa, para qué. Y cuando fue bautizado con su familia nos rogó diciendo, si consideráis que yo soy fiel al Señor, entrad a posar en mi casa, y nos constriñó. O sea, le ofreció hospedaje a Pablo. Y yo creo que quizás también ofreció que en su casa se reuniera la iglesia. Y es muy importante, hermanos, que si nosotros vamos a hospedarnos o vamos a venir a una célula o un centro de predicación, que nos aseguremos que los que viven en esa casa son fieles. Porque si no, vamos a sufrir de un desprestigio por asociarnos con gente que no es fiel. Bueno, entonces aquí tenemos una mujer. Hasta ahora todos los que hemos mencionado en el Antiguo y Nuevo Testamento son hombres. Pero tenemos pues muy claro y evidente de que Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ha exigido que los que van a tener algún plan que cumplir o alguna participación en su obra, participación en su reino, tengan esta cualidad. ¿Cuál es? Fidelidad. La fidelidad. Bueno, vamos a leer otros versículos, hermanos, de personas que deben ser fieles, especialmente si van a asumir un cargo en la obra de Dios. Vayamos a 2 Timoteo 2:20. Bueno, ese ya lo vimos. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encomienda a quienes, hombres fieles, que serán idóneos para enseñar. Los maestros de escuela dominical, los maestros de los diferentes departamentos de la iglesia, cuando la iglesia ya está desarrollada, organizada, se deben escoger en base a qué. Su fidelidad. A que son bien preparados, que han ido a la universidad, que son
intelectuales o son acomodados en el sentido económico, no. La primera cualidad es fidelidad, lo demás es secundario. Vamos a ver 1 Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. En el versículo anterior habla de los diáconos. Ya el versículo anterior. Y estos también son sometidos a prueba. Antes, un versículo antes todavía. El 9. El 8. Los diáconos asimismo. ¿Qué es un diácono? Es un servidor. No ha sido nombrado para dirigir, ha sido nombrado para servir. Son los que, por ejemplo, en Hechos 6, fueron escogidos para atender las mesas. Hacían las compras, preparaban los alimentos, las servían, eran los que limpiaban, los que barrían, los que lavaban los trastos, eran los encargados de un ministerio de servicio, que era un ministerio de orden social, de benevolencia, de beneficencia. Son servidores. Felipe no era evangelista, Felipe era servidor, pero fue fiel, entonces Dios lo lanzó a un ministerio de mayor envergadura. Felipe, cuando salió de Jerusalén rumbo a Samaria, solo era un servidor. Años más tarde era reconocido como un Felipe el evangelista. Entonces, el que es fiel en lo poco, con lo mucho pondrá. Felipe fue reconocido o nombrado por la iglesia de Jerusalén como un servidor, pero en base a su fidelidad Dios lo lanzó a un ministerio que impactó otras ciudades, otras naciones, porque la influencia de Felipe llegó hasta Etiopía. Él evangelizó, ganó para Cristo al eunuco etíope, y ese hombre fue a convertir toda una nación. O sea, parte del crédito lo merece ¿quién? Felipe. Pero Felipe fue fiel en el desempeño de esa labor que no es muy agradable, de agarrar una escoba y barrer, o agarrar una toalla y secar los trastos. Pero él fue fiel como servidor, entonces Dios le dio un ministerio de mayor alcance a nivel nacional e internacional. Ahora vamos a ver, ya encontramos que los servidores deben ser fieles, que los maestros deben ser fieles. Nehemías 13:1. Nehemías 13:1. Nehemías 13:1 dice así: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Ahora 12 y 13, el mismo capítulo. 12 y 13 dice: y todo Judá trajo el diezmo. Todo Judá, es con tilde. Claro, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, y a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Ahí está. ¿Qué dice que trajo el pueblo? En un despliegue de generosidad trajeron los diezmos ¿de qué? De todo, ahí lo dice el versículo 12. ¿De qué? Del grano, del vino y del aceite. De los granos, de los vinos, de los aceites, de todos los productos. Lo trajeron, y entonces Nehemías se vio necesitado en escoger a ciertos personajes que administraron esa abundancia. Pero los escogió en base a qué? A su fidelidad. A su fidelidad. ¿Va a nombrar usted maestros? ¿Va a nombrar servidores? ¿Va a nombrar tesoreros? ¿A quién debe escoger? No las personas que se destaquen
por cualidades naturales, como por ejemplo su preparación intelectual, su capacidad económica, etcétera, etcétera. No. Debe escoger en base a su fidelidad. A 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, no diga tengamos cómo. los hombres por servidores. Téngannos, fíjense las tildes. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahí está. Administradores. Un administrador es el que administra bienes ajenos, no es dueño, es administrador. Por ejemplo, si usted tiene una finca, pero por vivir en Santiago no la puede atender, tiene que nombrar personal capacitado que cuide de esa finca, que la trabaje, y usted va a ir de vez en cuando a pedir ¿qué? Cuentas. Y si usted va y pide cuenta y descubre que el administrador pues se ha adueñado de ciertas cosas que no le correspondía, ¿usted qué va a hacer? ¿Lo va a felicitar o lo va a despedir? Lo va a despedir. O sea, el administrador tiene derecho a participar de algunos de los bienes, pero eso debe quedar bien claro. ¿Qué es lo que puede comer? ¿Qué es lo que puede vender para su propio beneficio? Pero si él abusa de los privilegios, se excede, y usted descubre que la finca no está rindiendo lo que debía rendir porque ese es un bandido que se está aprovechando de su ausencia para apropiarse de lo que no es de él, usted lo va a llamar a cuentas, y al ver que es cierto de que el hombre ha sido deshonesto, usted lo despide y puede que lo enjuicie. ¿No les parece? Ahora dice que el administrador debe ser fiel. ¿Y de qué es administrador? Ahí lo dice en ese versículo. De los misterios de Dios. De los misterios de Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos: a vosotros os es concedido conocer los misterios. No todos tienen ese privilegio. Los escogidos reciben la revelación de los misterios de Dios y los deben administrar sabiamente, saber cuándo, dónde y cómo los va a compartir con otras personas. No tiréis las perlas ¿a quién? A los chanchos. A los puercos, a los chanchos. Usted tiene que discernir con quién puede compartir las verdades más profundas de la palabra. Mucha gente no está capacitada para recibirlo ni entenderlo, entonces ¿para qué? Solo por presumir de conocimientos elevados voy a compartir yo algo. No, yo comparto lo que la gente puede recibir, absorber. Entonces, somos administradores de los misterios de Dios. 1 Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. ¿Qué otra cosa tenemos que aprender a administrar sabiamente? Las gracias de Dios. No, mire, a ver, léalo otra vez. Cada uno según el don que ha recibido. Los dones naturales o los dones espirituales que hemos recibido de Dios. Hay otra versión por ahí que difiera un poco. Aquí dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, ¿no hay otra versión? Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios. Ahí está, fiel. Aquí dice con buenos administradores, ahí dice fiel. Entonces debemos ser como administradores fieles en saber administrar lo que Dios nos da.
Y aquí menciona dos cosas. Una en Corintios, que administrar ¿qué? Los misterios. Y en Pedro, los dones. Usted tiene un talento, tiene una habilidad, tiene un don, sea natural o sobrenatural, que Dios le ha dado para que usted no lo esconda, sino que lo desarrolle y lo invierta en la obra de Dios. Dios quiere que usted sea fiel y sabio en administrar lo que Él le ha dado, tanto en el orden espiritual como en el orden natural, lógicamente. Entonces, hermanos, Dios exige que los maestros sean fieles, que los diáconos sean fieles. ¿Quién más? Mujeres. Que las diaconisas, las mujeres así mismo, tienen que ser fieles, las mujeres diaconisas. Porque ahí en el pasaje que él está mencionando, leímos que los diáconos, y después dice las mujeres así mismo, o sea, las mujeres servidoras, diaconisas, deben ser fieles. ¿Quién más? Vimos a los maestros, a los diáconos y las diaconisas, a los tesoreros, los que administran los fondos, los bienes de la iglesia. Pueden ser hombres fieles, porque siempre va a haber la tentación de... Allá hubo una iglesia en Guatemala llamada la Iglesia Evangélica de las 5 Calles, que en un tiempo fue la más grande, y ellos estaban situados en un punto estratégico, pero la ciudad exigió que ellos desocuparan el local porque tenían planes de ampliar la calle y abrir una calle que diera lo que se llama el Teatro Nacional. O sea, el edificio estorbaba los planes de la ciudad. Entonces la ciudad decidió comprar, pero claro, a un precio bajo. Entonces decidieron empezar a buscar terrenos para trasladarse, y encontraron un terreno en un lugar privilegiado cerca del Estadio Nacional, donde pensaban trasladarse, y abrieron una cuenta, depositaron el dinero que pagó la ciudad les dio un plazo para desocupar, y la gente empezó a dar para construir el nuevo templo, algo como era la iglesia más grande, más respetable de la ciudad. Querían hacer algo, pues, y la gente empezó a dar y dar y dar, y el tesorero daba fielmente los informes, traía en orden los informes de entradas y salidas, todo parecía estar. Pero cuando encontraron el terreno y fueron al banco, descubrieron que ¿qué? No había plata. Que no había plata. El tesorero se había gastado el dinero, lo había invertido en sus propios negocios. Supuestamente había hecho préstamos, pero sin autorización ni del pastor, ni del consistorio, ni de nadie. Él sacó el dinero, como era firma única, se apropió del dinero, y cuando la iglesia quiso sacar el dinero, comprar el terreno y comenzar la construcción del nuevo templo, descubrió que no había nada. Se perdió la oportunidad de comprar ese terreno, la iglesia se hizo pedazos. De ahí salió la Nazaret, de ahí salió la Jeriel, de ahí salieron varias iglesias. Se fraccionó la iglesia, la gente decepcionada de que lo que habían dado con sacrificio había sido ¿qué? Estafado por culpa de uno que fue estafa. Eso es. Tal vez el hombre era bien intencionado en decir: yo voy a prestar esto ahora y yo lo pago, pero las cosas no salieron así. Entonces destruyó virtualmente la iglesia. Hoy la iglesia evangélica 5 Calles es una iglesita por ahí en un rincón. De modo, hermanos amados, que los que manejan el dinero de la obra del Señor tienen que ser fieles. Todos los líderes, maestros, servidores,
tesoreros, todos tienen que ser fieles. Leamos otra vez 1 Corintios 4, 1 y 2. Y habla de los administradores de los misterios. Esos son los maestros. Los administradores de los dones pueden ser los profetas. Pero noten cuál es la cualidad imperante. Lea el 2. Ahora bien, se requiere que los administradores de cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores de los misterios, los administradores de los dones, que cada uno, no hay excepciones, que cada uno sea hallado fiel. Entonces, qué cualidad tan importante en la obra de Dios, ¿no les parece? Y yo me he tomado el tiempo para mostrarles todos estos casos, para que ustedes vean que lo que Dios va a requerir de ustedes, los que están aquí, para levantarlos, usarlos y eventualmente hasta honrarlos, es ¿cuál? ¿Qué cosa? Fidelidad. Fidelidad.